Hola a todos los niños y niñas de séptimo básico, séptimo ya, qué grandes están, no nos habíamos visto porque yo estaba con licencia, ya, gracias a Dios estoy un poquito mejor, así que un saludo, un besito para todos, los niños y niñas y los papás que me están viendo también. Un saludo para nuestro alcohol gel que es mi mejor amigo en estos días, ¿cierto? Que estamos en la casita, hay que aprovechar a la familia, aprovechar, ¿cierto?, de crear cosas, de idear cosas nuevas y también de estudiar. Así que en estos días me han escrito varias personitas comentándome que se le ha hecho un poquito dificultosa la guía de matemáticas que enviamos con la tía de ayer. Voy a tratar de aclarar algunos conceptos. Ojalá los que pudieran acceder a su cuaderno del año pasado, esto fue el tema que vimos, el último tema que vimos de matemática el año pasado, que fue geometría. Que lo vimos así como una pincelada, rapidito, ¿cierto? Porque estábamos un poquito apurados por el cierre del año también, porque fue caótico el año pasado, este año se nos ha venido un poquito complejo también, pero esperemos que se solucione todo lo antes posible. Así que comenzamos. Bien, entonces, comenzamos con los ángulos. Primero, había una canción que nosotros nos aprendimos ya hace 2 años atrás, la canción de los ángulos, donde explicábamos cuáles eran los ángulos, ¿cierto? Recto, ¿cierto? Agudo, obtuso y extendido. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. El ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. El obtuso es el que mide más de 90 grados. Y el extendido es aquel que mide 180 grados. Sabiendo eso, hay otras propiedades que tenemos que ir aprendiendo también. Y en la guía que mandamos con la tía de ayer aparecía una cosa así que es ángulos entre paralelas. Para resolver algunos ejercicios de ángulo entre paralelas, nosotros tenemos que saber algunas propiedades. Como por ejemplo, los ángulos complementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son aquellos que juntos miden 90 grados. Es decir, este angulito que yo tengo aquí más este que yo tengo acá me suman en total 90 grados. ¿Ya? Eso es siempre así. Los ángulos complementarios son aquellos que entre los dos suman 90 grados. ¿Ya? Otra de las propiedades que tenemos que saber para resolver ángulos entre paralelos, ¿cuáles son aquellos ángulos que son suplementarios? Los ángulos suplementarios, vamos a hacer una línea recta y vamos a figurar acá dos ángulos, este y este de acá. Tenemos aquí dos ángulos y entre estos dos angulitos, si yo sumo este más este, me dan como resultado 180 grados. A eso le llamamos ángulos suplementarios. ¿Ya? Entre los dos suman 180 grados. Complementarios entonces suman 90, suplementarios suman 180. Otra de las propiedades, tenemos que saber cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a hacer otro dibujito acá. Intersectan en un punto, ¿verdad? Y podemos ver 4 ángulos. Este de acá con este de acá, ¿cierto? Y este de aquí con este de aquí. Tenemos 4 ángulos. Los opuestos por el vértice son aquellos que yo marqué de un mismo color. Este se opone con este y este se opone con este. Estos ángulos tienen la misma medida y estos de acá tienen otra medida, pero de igual forma igual. ¿Ya? Entonces esa es otra propiedad que ustedes tienen que tener
súper claro, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, acá, donde tengo ángulos cortados, paralelas cortadas por una transversal, serían ángulos opuestos por el vértice, el 1 y el 4, el 3 y el 2, el 6 y el 7, el 5 con el 8. ¿Se fijan? En la guía aparece esto también. Tenemos que tener claro también qué son las paralelas. Me imagino que a algunos se les olvidó, ¿cierto? Y llegaron de vacaciones y sufren de amnesia. Suele pasar muy seguido de vuelta de vacaciones. Pero aquí estoy yo para refrescarle las memorias. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las paralelas? Son dos líneas rectas que van hacia un mismo sentido. Van hacia un mismo sentido, ¿cierto? Siempre van hacia el mismo sentido. Y que poseen igual medida de separación entre ellas siempre. En ningún momento estas líneas se van a intersectar. Siempre van a mantenerse a una misma distancia y por eso le llamamos líneas paralelas. ¿Ya? Sabiendo eso, pasamos, ¿cierto?, a las líneas paralelas cortadas por una transversal. Las propiedades que vamos a ver solamente funcionan o son aplicables cuando son líneas paralelas. Cuando no son paralelas, no se pueden aplicar, ¿cierto?, las propiedades que vamos a ver ahora. Ya, chiquito, entonces ahora, en la guía, el número 1 dice, encuentra todos los pares de ángulos suplementarios que se forman en las rectas de la imagen. Hay un dibujito, ¿cierto?, parecido a este. El de ustedes tiene letras, pero es lo mismo, yo le puse números. Y dice, encuentra todos los pares de ángulos suplementarios que se forman en las rectas de la imagen. Ya dijimos que los ángulos suplementarios son aquellos que entre los dos suman 180. Por lo tanto, en mi dibujo acá, sumarían 180, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 2. Entonces, ángulo 1 y ángulo 2 son suplementarios. ¿Cuál más? El 3 y el 4. Ángulo 3 y ángulo 4 son suplementarios. Pero también yo lo puedo ver de esta forma. Estoy trabajando primero con lo de acá arriba. El 1 con el 3, el ángulo 1 y el ángulo 3 también son suplementarios. Si se fijan, está la recta completita, y la recta completita habíamos dicho, ¿se acuerdan el año pasado? Una recta completita era un ángulo de 180. ¿Ya? Y acá está el ángulo 2 con el ángulo 4. Con el ángulo 4. Que también serían suplementarios. Por acá, lo mismo que arriba. Siempre buscando los ángulos suplementarios. En el número 2 de la guía dice, encuentre todos los pares de ángulos opuestos por el vértice que existan en las rectas de la imagen. ¿Ya? Ahora vamos a buscar los ángulos que son opuestos por el vértice. Recuerden que los opuestos, este es el vértice donde se intersectan las rectas. Por lo tanto, opuesto por el vértice sería el ángulo 1 con el ángulo 4. Ángulo 1 y ángulo 4 opuestos por el vértice. Ángulo 3 con el ángulo 2 opuestos por el vértice.
Ángulo 5 y ángulo 8 serían también opuestos por el vértice. Y el 7 y el 6 también. Entonces la guía ustedes van completando de esa forma. En el número 3 de la guía nos habla de unos ángulos que son llamados correspondientes. ¿Cuáles son estos ángulos? Son los ángulos que están a un lado de la transversal, pero en distintos lados de las paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo 1, si ustedes se fijan, con el ángulo 5, están al lado izquierdo, ¿cierto? O al lado derecho, como ustedes quieran mirarlo, de la transversal. Están a un mismo lado. Sin embargo, uno está por fuera de la paralela y uno está por dentro. Estos ángulos son llamados correspondientes. Ángulo 1 y ángulo 5 correspondientes. Y estos ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 5, son de igual medida. Al ser correspondientes, son de igual medida. ¿Qué otro ángulo podemos encontrar que son correspondientes? El 2 y el 6. También serían ángulos correspondientes. Están a un lado de la transversal, pero a distintos lados de las paralelas. Uno está por encima de la paralela y otro está como por dentro de la paralela. Entonces estos ángulos también son llamados correspondientes. ¿Qué otro par de ángulos podemos encontrar correspondientes? El ángulo 3 y el ángulo 7. El ángulo 4 y el ángulo 8. Son llamados ángulos correspondientes y al ser correspondientes son de igual medida. Seguimos. Hay otros ángulos que son llamados alternos internos. ¿A qué se refieren estos ángulos? A lo siguiente. Por ejemplo, el ángulo 3 en mis paralelas con el ángulo 6 son alternos internos. ¿Por qué? Yo le explicaba a uno de sus compañeritos que me contactó por WhatsApp el otro día que se imaginara que estas paralelas son una calle. Por aquí pasan los autos, ¿cierto? Y por acá arriba entonces estarían por acá abajo y acá arriba estarían las veredas. Entonces aquí estaría el interior de la calle y acá estaría el exterior, donde estarían las veredas o las casas o lo que ustedes quieran imaginarse. ¿Ya? Entonces, para ser alternos, tienen que estar uno al lado del otro de la transversal. Fíjense, el 3 está a un lado de la transversal y el 6 está al otro lado, tomando siempre la transversal. El 3 está a ese lado y el 6 está en el otro. Pero ambos están en la calle, dentro de las paralelas. ¿Ya? Imaginándonos una calle, están dentro de la calle. Entonces, por eso son llamados alternos internos. Bien. Hay otro par de ángulos que se llama alternos externos. Este par de ángulos, adivinen, tienen que ver con que ahora vamos a sacarlos de la calle y los vamos a poner como en las veredas. ¿Ya? En este caso sería el 1 y el 8, por ejemplo, que están a distintos lados de la transversal, pero están fuera, fíjense, de la calle que yo les llamo, o de las paralelas, están fuera, pero uno al lado izquierdo y otro al lado derecho de la transversal. Son llamados alternos externos. Los llamados alternos internos y alternos externos son ángulos que tienen la misma medida. Entonces, si yo encuentro el ángulo 1, que es alterno externo con el 8, van a tener la misma medida. Si encuentro además otros que sean alternos externos, por ejemplo, el 2 con el 7, ¿cierto? Son alternos, el 2
al lado derecho y este está al lado izquierdo de la transversal, pero ambos están fuera de la calle o de nuestras paralelas, son alternos externos también y poseen la misma medida. El 2 y el 7 miden lo mismo, el 1 y el 8 miden lo mismo. Ya, chiquitos, seguimos entonces. En el número 6 de su guía hay que aplicar todos los conocimientos, todos los conceptos que hemos recordado anteriormente. Entonces dice, las rectas que aparecerán a continuación son paralelas. ¿Ya? Lo principal, que nos digan que son paralelas para así aplicar las propiedades que hemos visto, los conceptos que hemos visto. Entonces, ya sabiendo que son paralelas, ustedes dicen ya, podemos aplicar entonces que si son suplementarios, que si son adyacentes, que si son opuestos por el vértice, o son correspondientes, son alternos externos o internos, ¿cierto? Podemos aplicar las fórmulas que dicen que son de igual medida, ¿cierto? Veamos, dice, si el ángulo 2 mide 98, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar el ángulo 2 por la medida que me dicen, que es 98. Entonces, la medida del ángulo 1, ¿cuál será? Y la medida del ángulo 3, ¿cuál será? ¿Qué propiedades podemos aplicar acá? Primero, tenemos acá, nos encontramos con ángulos suplementarios, porque forman una recta. Por lo tanto, ¿cuánto le faltará a 98 para llegar a 180? ¿Cuánto le faltará a 98 para llegar a 180? Eso es lo que va a valer el ángulo 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer aquí yo? El 180 lo voy a restar con el 98. Entonces, 8 para llegar a 0, imposible. Tengo que, ¿cierto?, canjear o pedirle prestado al compañero. Este me va a quedar en 7, este me queda en 10. Entonces, 8 para llegar a 10, 2. 9 para llegar a 7 tampoco puedo hacerlo, tengo que canjear de nuevo, ¿cierto? Me va a quedar en 17 y este me va a quedar en 0. 9 para llegar a 17, 8. ¿Cierto? 82. Por lo tanto, el ángulo 1, la medida del ángulo 1 es 82 grados. Me preguntan por el ángulo, la medida del ángulo 3. Si se fijan, el 98 y el 3 son ángulos que son alternos, primero porque están a distinto lado de la transversal, y también son externos. Si se fijan, están fuera de las paralelas. Por lo tanto, estos dos ángulos deben tener la misma medida. Como el ángulo, el 2, que habíamos nombrado primeramente, mide 98, el ángulo 3, al ser alterno externo, va a medir lo mismo, 98. Entonces, pues, eso es la importancia de conocer las propiedades, porque así ustedes no sacan otro cálculo, sino que al conocer las propiedades, al saber, este es alterno externo, miden lo mismo. Y lo aplican acá. Ya, chiquito, esta es la primera parte de la guía. Para poder mandarla por WhatsApp y que no sea muy pesado el video, voy a cortarle acá. Y voy a seguir con otro video que yo creo que mañana lo voy a mandar de nuevo, con lo que son la clasificación de los triángulos. ¿Ya? Porque eso, bueno, sigue siendo geometría, pero es otro contenido para que no se enreden y no sea tan pesado el video. ¿Ya? Así que un besito, espero verlos pronto y completen la guía, todos.